Juan 20:19 dice la palabra de Dios. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. La resurrección del Señor Jesucristo es un hecho histórico, está en los libros de la historia, no nomás en la Biblia. En la resurrección del Señor Jesucristo vemos que su cuerpo resucitó, su cuerpo carnal, y su cuerpo fue glorificado. Pero también vemos que los discípulos tenían miedo, no querían que les pasara a ellos lo que le pasó a su Mesías, al Maestro. No creían en la resurrección todavía los discípulos. Y entonces llega un momento donde vemos todo el temor que tenían los discípulos y la incredulidad que los mismos discípulos tenían de que Jesucristo pudiera o fuera a resucitar. Y luego vemos un cambio de ellos, de su persona, de su actitud, de su comportamiento. Un cambio radical, extremista, de cómo de estar controlados por el temor, por la tristeza, por la duda, ahora tienen poder, ahora tienen seguridad, ahora son atrevidos. Algo tuvo que haber pasado para que estas personas cambiaran de ser unos atemorizados, escondidos, a ser unos valientes que se atreven a ir a hablar a todas partes del mundo. Algo tuvo que haber pasado después de la resurrección, algo los transformó, algo cambió a esas personas. Entonces, aquí, volviendo a la cita que tenemos hoy en Juan 20:19, vemos qué es eso que pasó. Y vamos a ver, creo que son 5 cosas que Jesucristo les da inmediatamente a los discípulos después de resucitar, que es lo que los transforma. Dice primero: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. El Señor Jesucristo resucitó el domingo y dice, ese mismo día, el primer día de la semana, que es el domingo. El domingo. Entonces Jesucristo resucita el domingo, los discípulos se congregan, se reúnen, se acoplan el domingo, y es de lo que está hablando. Ese día se reunieron, el primer día de la semana, el mismo día que resucitó Jesucristo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Entonces aquí es algo, pues para darnos fácil cuenta que es otro milagro, ¿no? Están las puertas selladas, están cerradas, ¿no? Nadie puede entrar, nadie puede salir, al menos de que no desatore, deslaquee, le quita el candado a las puertas. Y dice la palabra de Dios que cuando estaban ahí reunidos, entonces se les aparece Jesús. ¿Por qué estaban cerradas las puertas? Y explica la Biblia, porque tenían miedo. ¿Miedo a quién? A los judíos. Miedo a que les pasara lo mismo que a Jesucristo le pasó. Y es otra vez un milagro. ¿Por qué tenían miedo? Porque los discípulos no creían que Jesucristo había resucitado. Algunos ya sabían que su cuerpo no estaba, pero aún así, no sabían qué había pasado con el cuerpo, no aceptaban la idea de la resurrección. Anteriormente vimos aquí mismo en el versículo 8 que decía, entonces entró el otro discípulo, Juan, cuando se dieron cuenta que no estaba el cuerpo, dice, entró el discípulo a la cueva, a la tumba,
Dice, entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Pero luego explica, no que creyó que Jesucristo resucitó. Dice, creyó porque aún no había entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Y ahí ya se vuelven a congregar. Entonces, ¿qué creyó? Pues lo único que creyó es que el cuerpo no estaba así, que no estaba presente, es verdad. Es cierto, el cuerpo de Jesucristo no está aquí. Y la Biblia aclaró, no había entendido la escritura. También la palabra de Dios en Lucas 24:12 dice, levantándose Pedro, corrió al sepulcro cuando escuchó que no estaba el cuerpo de Jesucristo, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Esa palabra maravillándose es preguntándose. Se fue a la casa Pedro, pues ¿qué pasó? No, ninguno, ni Juan ni Pedro dijeron resucitó. Ambos estaban medio mareados ante la situación. Entonces están reunidos en esta casa. Jesucristo ya para este momento se les ha aparecido a otras personas, a varias personas, pero aún los que están reunidos en la casa están batallando para comprender lo que estaba pasando, para comprender la situación. No agarraban la onda de la resurrección todavía. Y luego, volviendo a la cita en Juan 20, dice, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y ahí está el otro milagro de Jesucristo. ¿Cómo le hace Jesús para entrar si las puertas están cerradas? Pues la única explicación y la explicación más lógica, la explicación más fácil es un milagro. Es un milagro. Hay gente que a lo mejor va a querer decir, fue teletransportado, usó la telesis, la telepatía, quién sabe qué tantas cosas, fue una proyección. No, pero de aquí dice, no fue ni proyección, fue algo físico, algo verdadero. Jesucristo aparece adentro y les dice, paz a vosotros. Aquí es Shalom Aleichem. Es el saludo que aún se practica entre los hebreos. Shalom Aleichem, Aleichem Shalom. Es el saludo que todavía se usa, es un saludo típico. Nosotros decimos, ¿qué onda, bro? ¿Qué rollo? Así hicimos más o menos Jesús, pero ellos practican así, ¿no? Es un saludo que podríamos decir muy típico, muy común, pero significa paz. La palabra shalom significa más que solo paz, ¿no? También significa salud, también significa aló o hola. Entonces, los saluda Jesucristo y les dice, paz a vosotros. Y ahí está el primer regalo que reciben los discípulos. El primer regalo que recibe uno cuando tiene esta experiencia personal, esta experiencia íntima con Jesucristo, el primer regalo que nosotros podemos obtener con Jesucristo es paz. Es paz. Es lo primero que Dios nos quiere dar en este mundo en el que estamos tan lleno de pleitos, tan lleno de rencor y de ira y tan diferentes que somos, en este mundo lleno de preocupaciones, de estrés. Lo que Jesucristo nos da y nos quiere dar en el momento, en el instante que estamos delante de Él es paz. Es paz. Si alguno de nosotros creemos que somos cristianos y aún estamos siendo atormentados por diferentes situaciones, necesitamos ir con Jesucristo. Usted recordará, Jesucristo dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que están cansados y trabajados, yo les daré descanso, yo les voy a dar paz, yo les voy a dar tranquilidad. Entonces el primer regalo que Jesucristo les da a los discípulos que están atormentados, porque a lo mejor vienen los judíos y los van a arrestar, vienen los romanos y les dice paz, paz. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14:27, mi paz os dejo, la paz os doy. No se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. El primer mandamiento en cuestión de cuántas veces repite Jesucristo, el mandamiento número 1 que Jesucristo dice que el Nuevo Testamento nos da, y por eso concluimos, es la orden que Dios más nos repite y más nos da, y diríamos es el principal mandamiento que nos dice que hagamos Jesucristo una vez que venimos a Él,
es no tengas miedo. Es lo que más se repite en la Biblia. No tengas miedo, no se frustre tu corazón, no te esponjes, no te alborotes, no te escandalices, no te turbes. Es lo primero. No nos dice una vez, no nos dice dos, muchas veces. Muy por encima de ama a tu prójimo, muy por encima de ama a Dios. Dice, no tengas miedo. Cuando usted tiene miedo, no tiene paz. Y era lo que los discípulos tenían en ese momento, miedo. Miedo. Y les dice, no tengan miedo. Y nosotros podríamos estar teniendo miedo porque ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cuál es mi futuro? ¿Qué va a pasar con mi casa, con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi salud? ¿Qué va a pasar con mi carrera? ¿Qué va a pasar? Muchas preguntas que al no tener nosotros el control sobre esas cosas nos dan miedo. Y vienen cambios y el cambio nos da miedo, nos da inseguridad y por lo tal nos roba todo eso la paz. Y Jesucristo dice, no una ni dos, un montonal de veces en toda la Biblia, no tengas miedo. Entonces lo primero que Jesucristo nos regala al resucitar es paz. Paz, paz. Y entonces, dice la palabra de Dios, volviendo a la cita, Juan 20. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Recuerda que ahí tenía las cicatrices, ¿verdad? Por eso fue una resurrección física. Las cicatrices de los clavos, las cicatrices donde le encajaron la lanza. Les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ahí está la segunda cosa que les da el Señor Jesucristo. Les da seguridad al darles evidencia, al darles pruebas, al mostrarles que verdaderamente es Él. Esa evidencia que les da Jesucristo transforma el miedo a gozo, alegría. O sea, les muestra que no es un espíritu, porque ellos pensaban que era un espíritu, un fantasma. La palabra de Dios nos dice en Lucas 24, 36 al 37, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Entonces, o sea, la gente siempre anda pensando que un fantasma, que un espíritu, que una alma charraquera, no sé qué más, anda por ahí. Y por eso les muestra, hey, soy yo. Cuando el Señor Jesucristo calmó la tempestad allá tiempo atrás, que ellos estaban en el barquito y vieron que Jesucristo venía caminando sobre el agua, lo primero que ellos pensaron era que era un fantasma. Y les dio miedo también. Entonces imagínense en ese momento, tienen miedo por los judíos y luego, como mucha gente hoy creen en fantasmas, se les aparece un fantasma y no, dicen, ahora sí, se me soltó la pancita. Porque, o sea, ya el miedo ya los llenó. Y luego Jesucristo les demuestra, soy yo. Y de repente, de un extremo, de un sentimiento tan negativo como es el temor, es transformado a otro sentimiento, otra emoción como es la alegría. Y no dice se alegraron, dicen se regocijaron. Regocijaron es una expresión de que estás contento, de que estás alegre. O sea, lo estás expresando a lo mejor con gritos, con cantos, con risas, con lágrimas. La felicidad nos puede invadir también de muchas maneras y lo expresamos. Y dice la palabra, se regocijaron. Nomás me puedo imaginar yo qué estaban haciendo. A lo mejor, yo no sé qué, pero se regocijaron. A tal manera que Jesucristo en el versículo 21 les dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. La segunda vez les dice otra vez, después de que se regocijaron, paz a vosotros. Y lo que hace con eso es que los controla. O sea, que las emociones no te controlen. Porque, te están controlando el miedo y luego después te está controlando la alegría. No, las emociones no te pueden dominar tu vida. Ni las positivas emociones, las emociones positivas, ni las emociones negativas. Tú tienes que controlar las emociones. Mantén el control de la situación. No, cálmense, escuchen, agarren la onda. Y entonces, ¿es difícil hacer esto? Sí, es muy difícil. Los discípulos son igualitos que nosotros. Personas emocionales. ¿Y qué es lo malo cuando las emociones nos dominan? La tristeza, el despecho, y
La felicidad es que tomamos decisiones basadas en cómo nos sentimos. Y muchas veces tomar decisiones basadas en mi estado emocional, la mayoría de las veces está mal. Está mal. Si usted, otra vez, un ejemplo muy típico, muy común. Usted se emociona, o varón o mujer, con alguna otra persona, se emociona porque alguna muchacha o alguna mujer muy bonita le hizo caso y le está echando las flores y le está echando los canes y le cierra el ojito y usted se emociona todo y luego, ¿qué es lo que hacen? Voy a dejar a mi esposa por esta mujer. No es amor, no es amor, es una emoción. Y la mayoría, otra vez, si no es que todos los casos, aquella mujer dice, no, pues si yo nomás quería tu carro, era todo lo que quería. Y aquel otro dice, ¿por qué dejé a mi familia por esta bruja? ¿Por qué abandoné a mis hijos? ¿Por qué te dejaste guiar por las emociones? Porque te hicieron sentir bonito allá y basado en esa emoción tomaste una decisión. Y lo mismo en la iglesia. Lo mismo en la iglesia. De repente alguien nos trata mal, queremos tomar una decisión. Alguien nos trata bien, queremos tomar una decisión. Por eso aquí no hacemos reuniones anuales de toda la congregación, al menos de que sea de vital importancia. Porque cuando hacemos una reunión para decidir de qué color pintar las paredes, todos opinan. Todo el mundo, sí, que hay que ponerle una rayita allá, y hay que ponerle un angelito acá. Y todo el mundo está emocionado con cómo hacer el trabajo. Ok, nos vemos el martes para pintar. 2, 3 nomás se aparecen. 2, 3 nomás vienen. Todos se emocionaron, todos tuvieron voz y voto. Pero cuando se les calmó la emoción, ya nadie quiere hacerlo. Pues llegué cansado. Pero quedaste que ibas a ir. Pues sí, pero también va a ir al que brother, son suficientes. Entonces las emociones nunca nos deben de reinar para nada, ni emociones positivas ni negativas. Jesucristo los agarra y les dice, hey, cálmense, tengan paz, tengan tranquilidad, relájense. Volviendo a la cita, ahora Jesucristo les dice, ¿por qué se tienen que controlar? Les dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora qué emoción tendría, ¿no? Ahora Jesucristo les dice, como me envió el Padre, yo también os envío. Les da la gran comisión, les da la misión, les da el trabajo. En cuanto resucitó, les digo, tengan paz, tranquilos, ahí les va su chamba. No es nomás estar juntos, en acople, congregados. Como me envió el Padre, yo los envío. Y no los estoy enviando como la denominación los quiere enviar, como la religión los quiere enviar, como sus sentimientos los quiere enviar. Los quiero enviar de la misma manera que me envió el Padre. Así. Como el Padre lo envió. No te estoy enviando como un activista social. No te estoy enviando para que levantes la calidad de vida de las personas. No te estoy enviando para que tú le ayudes a las personas a aprender a hacer algún oficio, o a ganarse el dinero, o a administrar el dinero. No. Te estoy enviando como me envió el Padre para que busques y salves a los que se habían perdido. A eso vino Jesucristo y a eso nos está enviando a nosotros. Te estoy enviando a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Entonces es bien importante que Jesucristo dijo, como me envió el Padre, yo los envío. Tienen una chamba que hacer. Traer salvación a todas las almas perdidas. Dar el más grandioso regalo que la humanidad puede tener. Ser salvo. Heredar la vida eterna. Tener una vida completa, una vida entera, una vida llena, una vida de satisfacción, una vida de seguridad. Una vida certera. Juan 17, el Señor Jesucristo está orando con Padre, con Dios Padre, y en Juan 17, dice Jesucristo, santifícalos en tu verdad. Santifícalos, está hablando de sus seguidores. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo,
así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y aquí está el cómo nos está enviando. Dice Jesucristo, santifícalos con tu verdad, tu palabra es verdad. Yo me estoy santificando para que ellos sean santificados. Como tú me enviaste, yo los envío. Dice, la manera que tienen que ir es siendo santificados. La manera de ser santificados es con la Biblia. Es con la verdad. No es con filosofías, no con ideas humanas, no con que yo creo esto, yo pienso esto. Su verdad, su palabra. Y Jesucristo está diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, cuando somos santificados, es importante entender, no está hablando de que vamos a brillar aquí en la tierra. Ahora estoy brillando porque soy santificado. No estamos brillando en una manera literal, de una manera que dice, caray, ¿quién prendió el foco? No, es Fred que viene allá caminando, brilla de lo santo. No, la santificación de la que Jesucristo está hablando es una santificación que se nota, que es obvia delante de las demás personas, no que nos hace raritos. No que nos hace religiosos. No que dicen, ahí viene el fanático. No. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Y ahí está cómo es que se ve la santificación, por buenas obras. Porque muchos podemos ir y gritar y decirle a la gente, arrepiéntete, el infierno se acerca, arrepiéntete pecador, estás en camino a la perdición. Pero luego esas personas voltean a ver nuestras vidas y dicen, pues ¿qué onda con este? ¿Que no se ha visto en un espejo? Y le podemos venir a decir a los cristianos otra vez, bro, están muy flojos, échenle ganas. No estamos haciendo nada, póngase a trabajar, póngase las pilas. Pero esos mismos brothers nos voltean a ver a nosotros. Y dicen, pues ¿qué está haciendo? No está haciendo nada. O sea, el poder de nuestra predicación se muere, se acaba. La autoridad de lo que hablamos se termina inmediatamente cuando nuestro diario vivir no respalda lo que estamos predicando. Porque no hay santificación. O en otras palabras, porque no hay buenas obras. Porque nuestros actos no están respaldando nuestras palabras. Entonces Jesucristo les dice, yo los envío, pero le dice al Padre, Padre, los estoy enviando que tú me enviaste, pero santifícalos para que vean las buenas obras. En Efesios también lo dijo en el capítulo 2, versículo 10, que la palabra de Dios dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjese, dice, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y usted puede pensar lo que quiere de buenas obras. Puede pensar generoso, puede pensar gentil, amoroso, amable, puede pensar sacrificial de 1000 maneras, en su tiempo, en su dinero, en X cosa. Pero buenas obras las ven las personas. Y las buenas obras se ven más que las palabras. Entonces, el principal misionero en todo el mundo son los miembros de las iglesias. Ya lo hemos dicho muchas veces aquí antes. Quien logra que venga gente a la iglesia son los mismos miembros. Los miembros le dicen a otras personas, te invito a la iglesia. Pero más que eso, las otras personas le preguntan, oye, pues ¿qué comes? ¿Qué masticas? ¿Qué rollo? ¿Por qué siempre estás contento? ¿Por qué no estás todo amargado? ¿Qué? Y las otras personas quieren saber qué tiene usted y usted le va a decir, pues acompáñame a la church. Y vas a saber qué es lo que a qué le estoy dando. Y entonces está cumpliendo la misión, el trabajo, la obra. Y yo le doy muchas gracias a todos ustedes porque esta iglesia, a todos ustedes, posiblemente uno que otro no, pero a la gran mayoría de ustedes los podemos conectar con quien los invitó. La gran mayoría de ustedes vinieron porque alguien más de ustedes los trajo. O sea, casi todos ustedes, es que yo vine porque qué brother me dijo, y ese que vino. Y hay unos que no han traído a nadie, es su bronca.
Exactamente. No, es para que se pongan las pilas. Ah, es asombroso, ¿no? Casi todos los que están aquí vinieron porque alguien más los invitó. O sea, es evidencia de que funcionan las buenas obras, que se hace el trabajo de la gran comisión. Y Jesucristo dijo, tantito antes de despegar los pies de la tierra, tantito antes de ascender sobre las nubes, el Señor Jesucristo dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego dice en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles a que guarden, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y ahí está el trabajo. ¿Okay? El trabajo es compartir, después enseñar. Compartir, después bautizar, después enseñar. Entonces, usted voltea a ver esta iglesia. Está aquí, dice todas las naciones. Tenemos gente de Colombia, de Perú, de Venezuela. Es increíble que personas de Juárez hayan venido a los pies de Jesucristo. Salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos, puertorriquenses, todas las naciones que hay aquí representadas, y perdón las que se me olvida, americanos, Estados Unidos, tenemos de muchas naciones. Ese es el trabajo que Él nos encomendó a hacer. Algunos de ustedes no saben, pero hace algunos años atrás, y ahí lo teníamos colgado y alguien me los pegó, lo tengo que volver a poner, pusimos la misión de la iglesia y la visión de la iglesia. Y cuando imprimí la visión de la iglesia, es algo así, no recuerdo exactas palabras como las pusimos, fue una iglesia conformada de diferentes naciones, algo así dice. O un grupo de gente conformado de diferentes naciones. Y cuando escribimos eso, pues nomás éramos de Chihuahua, los 4 o 6 que habíamos aquí. ¿Cómo sueñas? Me dijeron. ¿Cómo sueñas de diferentes naciones? Y ahorita, ¿cuántas naciones estamos aquí? ¿Y cuántas naciones más van a venir? Hasta de Japón hemos tenido miembros de esta iglesia. Hasta de Japón. Y parece que algunos árabes. Pero el caso es de que eso es lo que el Señor Jesucristo nos dio, un trabajo. Y luego versículo 22 dice, habiendo dicho esto, fíjese, aquí agarre la onda, habiendo dicho eso, Juan 20:22, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. No nomás les dio un trabajo, les dio poder para poder hacer el trabajo. Les dio poder. Ahí es donde está el cómo lo hago, con el poder. Sopló, el soplar es una palabra que aparece desde Génesis, esa palabra, desde Génesis 1:1, todavía en Juan 3, Jesús con Nicodemo, Juan 3, Jesucristo le está hablando del nacer de nuevo y luego le dice del soplo, el viento sopla y no saben ni de dónde viene ni para dónde va. Y todo ese momento está hablando del Espíritu Santo. Les dice, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, dice la palabra de Dios que se abrieron los cielos y recibió el Espíritu Santo. Recibió y entonces pudo comenzar el trabajo que Dios le había dado. Así nosotros estamos para comenzar un trabajo, los discípulos a comenzar un trabajo, reciben el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que nos mantiene, es lo que nos motiva, es lo que nos guía, es lo que verdaderamente nos convence cuando estamos haciendo algo mal y cuando estamos haciendo algo bien. No las emociones, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra fortaleza, nuestro guía, nuestro poder. Es el que nos da el llamado, es el que nos da los dones, es el que nos capacita. Es el combustible del cristiano. Así como para un carro puede ser lo que lo mueve la gasolina o el diésel o la electricidad, para nosotros es el Espíritu Santo. No son las ganas de ser reconocido, no es el dinero, no, es el Espíritu Santo. La palabra de Dios en Romanos 8, capítulo 8, versículo 9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. Ah, caray. Pues sí, ahí está diciendo claro, si hay algún cristiano
que no tiene, Romanos 8:9, si hay algún cristiano que no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. No es de Dios. Romanos 8:9. Entonces eso es lo que da Jesucristo ahora, después de resucitar, sopló, reciban el Espíritu. De una manera simbólica, porque ya en Hechos capítulo 1, versículo 8, y ya en Hechos capítulo 2, es donde literalmente reciben el Espíritu Santo y por primera vez vemos a los discípulos levantarse con un valor, con un poder y empezar a predicar. Versículo 22, Juan 20. Luego les dice, a quienes remitieren los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. No nomás les da un trabajo, no nomás les da paz y luego les da un trabajo y luego les da poder para trabajo, les da autoridad. Autoridad. Y esta autoridad no es únicamente para los 12 o para los 11 hasta este momento. Porque los otros libros, los otros evangelios nos hablan que no nomás los 11 estaban reunidos, nos dicen que habían muchos de sus discípulos. Habían muchos seguidores, no nomás estaban los 11 o los 11, los 10 porque Tomás no estaba presente más bien. No nomás estaban los 10, habían muchos otros discípulos. Y les da autoridad, les dice, a quien remitieses pecados, les serán remitidos, al que los retuviese, les serán retuvidos. Y aquí está una pregunta, ok, bro, entonces, ¿quién puede hacer esto? No nomás los pastores, no nomás los diáconos, no nomás los maestros. No, brothers. ¿Quién puede detener los pecados y quién puede librar a las personas de los pecados? Según estas palabras que dijo Jesucristo. Todos nosotros, todos los cristianos. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer eso? Predicando, compartiendo a Jesucristo, siendo ejemplo con nuestro diario vivir. Mire, la primera predicación, la segunda, tercera predicación de Pedro, dice esto en Hechos capítulo 10, versículo 42 y 43. Esto es lo que predica Pedro, dice. Está diciendo que Dios nos mandó que predicásemos al pueblo. Dios nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Jesucristo es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyesen, todos los que en Él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Dice Pedro, nos mandó a predicar, y la predicación es todo el que en Él cree va a recibir perdón en su nombre. Pablo también lo dijo en Hechos capítulo 13, versículo 38. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él os anuncia perdón de pecados. Entonces, ¿cómo es que podemos amarrar los pecados de alguien? Pues amarre la boca nomás. Nomás compórtese como un cristiano, no se tiene que comportar. Y esas personas no van a ver un testimonio en usted, no van a ver una vida cambiada en usted. ¿Cómo puedo lograr ser efectivo en la vida de otras personas? Pues viva como tiene que vivir. Aún Santiago, la carta de Santiago, al acabarse el libro, dice que todo aquel que lograre que un pecador se arrepienta, salvará multitud de pecados, perdonará multitud de pecados, algo así. El caso es la idea de cómo viene el poder, o la autoridad más bien que Jesucristo nos dio es predicando. No predicas en vano, no vives en vano. Si eres buen trabajador, un trabajador ejemplar, eres buen padre, eres buen ciudadano, eres buen amigo, eres buen esposo, eres buen hijo, estás mostrando algo que el mundo no lo muestra. La mayoría de los trabajadores son de cualquier compañía. Son trabajadores tranzas, le roban al jefe, le roban horas, o le roban material, o le roban algo. Hay mucha corrupción en este mundo. Usted no, usted hace la diferencia. La mayoría de las personas allá afuera hablan maldiciones, maldicen, se quejan, están amargados, tienen ira contra alguien. Usted no, usted es diferente. O sea, ¿cómo no va a ser un ejemplo? Simplemente
siendo diferente. La gente se tiene que dar cuenta. Yo tengo trabajadores que han venido nomás a mi departamento, se han querido cambiar del departamento donde están a mi departamento, nomás porque en mi departamento no hicimos malas palabras. Nomás por eso. Nomás me han dicho, ya estaba cansado del mal hablar de allá. Cada 2 segundos es un F o es un M o es un algo, dice. Tiene que darse la gente cuenta, no tiene que usted pararse ahí arriba de un escritorio en la hora del lonche. ¡Arrepiéntanse, hijos de...! No. No tiene que hacer eso. Su vida y su vida tiene el poder para que esas almas se arrepientan, para que sus pecados sean perdonados. Entonces, perdón si crees. La gente recibe perdón cuando cree, no cuando viene a confesarse con el pastor. No cuando viene, ay pastor, quiero confesar mis pecados. Pues si se los hizo a Dios, confiéselos con Dios. Así. Si se los hizo, si pecó en contra del hermano mero, ahí pídale perdón al hermano mero. Pero si contra el pastor no ha pecado, pues no tiene nada que pedirme perdón a mí. ¿Sí me entiende lo que le dijo? Pídale perdón a quien le ha hecho la ofensa. Y si a Dios es a quien le ha hecho la ofensa, pídale perdón por medio de Jesucristo. Esa es la manera de llegar a Dios y es la manera en que Dios perdona los pecados. Muy bien, brothers. Entonces ustedes están viendo esto que recibieron los discípulos, ¿no? Justo cuando resucitó. ¿Qué recibieron? Paz. ¿Qué más? El Espíritu Santo. Poder, autoridad, comisión. Sí, fíjese, o sea, el Señor Jesucristo no se puso a perder tiempo. Los extrañé esos 3 días, no saben lo que pasé allá en el fondo de la tierra. No, luego se puso a chambear Jesucristo. Órale, no hay tiempo que perder. Luego se puso las pilas. Ahora, esto sucedió un domingo. La Biblia lo dice bien claro, fue el primer día de la semana. Y por no haber ido a la reunión, quien no fue a la reunión se perdió todo esto que Jesucristo les dio. No le estoy tirando piedras a nadie, pero hay 2, 3 que faltan hoy aquí. ¿Quién no fue a esa reunión? Tomás. Y ya pues para no hacerla tan largo, Tomás, hablaremos de la semana que viene. Tomás no estuvo presente ese domingo, pero luego va a estar presente el próximo domingo. Sucedió también en domingo cuando Tomás se reúne a Jesucristo y le dice, Señor mío y Dios mío. Entonces, ¿qué tan importante estar congregados? No. ¿Qué tan importante es estar cuando el Señor Jesucristo se aparece? Podemos recibir la bendición.